Muy buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenido a esta clase del día de hoy, 17 de noviembre del año 2025. Estamos trabajando lo que es el módulo formativo de ensamblaje y configuración de equipos informáticos. Este módulo consiste básicamente en lo que es aprender cómo está formada lo que es una computadora por dentro y cómo podemos armarla, ponerla a funcionar y ajustarla según las necesidades del usuario. En este módulo vamos a ver paso a paso cada una de las partes que forman lo que es un equipo, cómo se conectan entre sí y cómo se pueden configurar con el sistema para que todo funcione correctamente. La idea es que ustedes puedan identificar cada componente, puedan saber para qué sirven y aprender a lo que es instalarlo de una manera simple y segura. La agenda del día de hoy un poquito apretada, tenemos poco tiempo, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Tenemos lo que es un saludo y la bienvenida, la oración, un pase de lista, una reflexión, una retroalimentación. También vamos a tener lo que es una pregunta generadora. Vamos a tener para generalización de ideas y conexión con el uso diario de lo que es la tecnología, objetivo de la clase, un desarrollo y un cierre. Vamos a ser un poquito breve en cada parte de esta agenda para que así podamos concluir de manera satisfactoria. ¿Quién de ustedes puede hacer la oración para iniciar la clase? Por favor, para poner todo en manos de Dios. Yo, profe, Usted, Viviana, haga la oración, por favor. gracias Dios por este momento. Esperamos que esta clase nos vaya bien. En el nombre de Jesús. Amén. Excelente, Amén. excelente. Así Amén. es. Vamos ahora a, al pase de lista. Marcos Bremón, Presente, profe. el que no esté disponible ahora de manera virtual, por favor, que me escriba por WhatsApp para así tener constancia de que tiene algún problema de conexión o algo. Henry, Presente, profe. Viviana Reyes, Presente. Vladimir García, Presente. y Ramón Méndez. Presente, profe, ¿se escucha? Sí, nítido ahí, nítido, activo. Sí, veo como que la Entonces, cámara no se me ve, profe, escúcheme, profe, veo como que la no, cámara no se tranquilo, me ve. esto es en vivo, no se preocupe por eso. Entonces, tenemos aquí lo que es una reflexión, la cual dice, la motivación es lo que te impulsa a empezar, pero la disciplina es lo que te permite continuar. ¿Alguien que me pueda decir algo sencillo, rápido sobre esta reflexión, un poco profunda? Yo puedo decirle algo, profe, con relación a eso. Adelante, Vladimir. Bueno, como sus nombres lo indican, pues la motivación tiene una similitud o es derivado de la palabra motor. Por eso es que la motivación es lo que te mantiene, o sea, te da el poder de seguir adelante. Y la otra frase era, profe. Pero la motivación nos ayuda, nos impulsa a empezar, pero la disciplina es lo que nos permite continuar. La disciplina. Bueno, bueno, en ese sentido, la disciplina viene siendo ese esfuerzo constante que nos mantenemos haciendo todo con una organización de una manera tal que todas las cosas tengan su tiempo y tengan un resultado o sea, el resultado que esperamos de cada cosa. Por Sí. eso es que siempre cuando una persona es disciplinado, obtiene beneficios positivos de las cosas, porque la disciplina es como esa fuerza diaria que nosotros le aplicamos a lo que hacemos para obtener un resultado. Así mismo, a veces uno no siempre
tiene la motivación, pero ahí es que sale lo que es la disciplina. Cuando combinamos ambas cosas, logramos resultados increíbles. Así mismo, muy bien, Vladimir, su participación. Vamos ahora con la retroalimentación. En la clase pasada, estuvimos hablando sobre lo que fue lo que trabajamos la clase pasada, fue sobre la historia lo de la computadora, cómo han ido evolucionando de tener un tamaño enorme a un campo de fútbol a lo que es ahora mismo algo de 14 o 15 pulgadas, y aprendimos lo que son las diferentes generaciones y tipos de computadoras, así como el paso por ejemplo, del tubo transistor, los circuitos integrados y los microprocesadores. Ustedes tuvieron una gran participación en lo que fue la clase pasada, y ahora vamos a hablar sobre lo que nos compete en esta clase. La pregunta generadora que tenemos aquí dice: ¿qué componentes creen que son los más importantes en una computadora y por qué? Yo, profe, Adelante, Marcos. sí, en mi caso yo pienso que sería el procesador, porque usted sabe que el procesador es como el cerebro de la computadora, o sea, es lo que se encarga de manejar todo lo que la computadora hace y tiene que hacer. Sí, exactamente. Existen una serie de componentes que juegan un papel importante en lo que es ese ensamblaje de lo que es la computación. ¿Alguien más? Si quiere, alguien que Yo, profe. dar algo. Sí, Viviana. Sí, pero también algo que es muy importante es la memoria, porque esta ayuda a que todo vaya más rápido y que también los trabajos que hacemos puedan ser guardados. Sí, sí, así mismo es. Es un conjunto, todos son un complemento. Cada componente, igual que la memoria RAM, la tarjeta madre, la fuente de poder, que es la que le da la energía para que Profe, funcione. yo quiero decir algo, profe. Yo quiero decir algo. Sí, sí. Adelante, Vladimir. Tomando en cuenta de la clase anterior, de cuando hablábamos de la historia del computador y en qué elementos fueron basados cada uno de sus principios y funcionamientos, pues yo creo que la placa madre, la tarjeta madre, para mí, esto no es difiriendo de la respuesta de nadie, No, 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 sino que para mí punto de vista. es la más importante porque ocupa en el computador, ocupa la posición del cerebro en el cuerpo humano, que es la que interconecta todos los órganos, en este caso en el computador, que interconecta todos los dispositivos que ayudan a gerenciar las operaciones del computador. Sí, así mismo es, Vladimir. Veo que ustedes están bien empapados de lo que vamos a tratar hoy. Eso es muy importante porque veo el interés de ustedes en aprender, y eso lo estoy tomando en cuenta, muchachos, ya ustedes saben. Vamos a la siguiente. El objetivo de la clase, como ya hemos tratado, es reconocer los componentes clave de hardware de una PC y entender su rol en lo que es en el ensamblaje del mismo. Eh, Primero, cuando hablamos de hardware, no nos referimos solo a lo que es la pieza suelta, hablamos también de lo que es el corazón físico de la computadora, de los elementos que permiten que todo funcione, conocer cada componente, como ya dijo Vladimir, como la tarjeta madre, el procesador que estaba hablando Marco, la memoria RAM, almacenamiento, y también lo que es la fuente de poder. Todo esto permite comprender cómo se comunican lo que es entre sí, cómo influye directamente lo que es en el rendimiento del equipo. Y en segundo lugar, también entender el rol de estas piezas en lo que es el ensamblaje es una habilidad esencial para cualquier estudiante de informática, ya que no importa si más adelante trabaja en lo que sería lo que es un soporte, en red o programación, todo técnico debe saber cómo está construida una computadora por dentro. Esto le da la capacidad de diagnosticar fallas, realizar mantenimientos preventivos y tomar decisiones correctas al momento de recomendar o reparar un equipo. Bien, entonces muy bien, chicos.
Ya terminaron lo que fue el inicio de la clase, entonces ahora vamos a entrar en lleno en el tema de hoy. Miren esta pregunta, por ejemplo. ¿Por qué nosotros necesitamos conocer los componentes antes de ensamblar una computadora, por así decirlo? Bueno, la respuesta a esta pregunta es simple, pero importante también. Como técnicos en informática, o bueno, como cualquier persona debería conocer, ustedes no pueden abrir una computadora sin saber lo que hay dentro. Imagínense que usted es un médico y van a operar sin conocer los órganos del cuerpo. ¿Qué pasaría? ¿Qué usted cree que pasaría? Sería un desastre, me imagino, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasa con las computadoras. Sí, es algo que está arriba realmente. Exactamente, Vladimir. Bien, entonces, necesitamos conocer Le los... decía, Ajá, dígame. le decía que realmente es de suma importancia que un técnico conozca no solamente los principios, las principales piezas del computador, sino también su funcionamiento, porque en ocasiones se van a presentar averías o situaciones, las cuales vamos a tener que ir directamente a uno de los dispositivos que se configuran entre sí para darle el funcionamiento a la computadora. Entonces, para poder reparar o más bien sustituir una pieza o lo que sea, debemos conocer la pieza y su funcionamiento para que al momento de la avería uno saber dónde ir directamente. Exactamente, Vladimir. Y por eso es que esta clase es tan importante, porque aquí vamos a conocer los diferentes componentes de una computadora y también su función. Y entre otras cositas, otro dato más importante también. Entonces, nosotros necesitamos conocer los componentes por tres razones simples. Primero, para poder diagnosticar los problemas correctamente. O sea, si una computadora no enciende, tiene que pensar de una vez si es la RAM, la fuente de alimentación, el procesador. O sea, tiene que saber identificarlo, por así decirlo. Lo segundo, para hacer upgrades correctos o apropiados. O sea, si un cliente quiere más velocidad, por ejemplo, usted necesita saber si usted debe de agregarle más memoria RAM o cambiarle el disco duro o actualizar el procesador también. Entonces, esas son cositas que uno tiene que saber antes de, de entrar en lleno en la reparación de la computadora. También para evitar daños por conexiones incorrectas. Es decir, conectar un cable puede quemar los componentes que cuestan cientos o en algunos casos miles de pesos. Entonces, ahora vamos a conocer cada componente parte por parte. ¿Puedo añadir algo en esa parte? Sí, Por ejemplo, hay que tener conocimiento también a la hora de hacer un upgrade, ya sea vamos a suponer, en memoria RAM, porque a veces podemos hacer un aumento de memoria. Vamos a decir, vamos a poner dos memorias RAM de 8 GB cada uno, pero hay una memoria de esas que no funciona a la misma frecuencia que la otra, entonces ya iba a ver lo que es un déficit. da un error también. Sí, entonces ahí conocer estas cositas ayudaría mucho más en lo que es en hacer un upgrade de manera apropiada. Exactamente, por eso es que es bueno conocer las partes exactas de la computadora y las diferentes variaciones que hay, porque eso es una variación, eso de la velocidad. Entonces hay que tener eso en cuenta también. Sí, sí. En primer lugar, tenemos la placa madre, o como su nombre lo dice en inglés, el motherboard. Este, como decía Vladimir, es el componente en sí más importante. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque en este es el centro, vamos a decir, de conexión de todo. Miren esa imagen que ven aquí. Aquí van conectados el procesador, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica, todo se conecta a la placa madre. Es como si estuviéramos hablando del sistema nervioso de una persona. O sea, si la placa madre falla, todo el equipo deja de funcionar. Entonces, déjeme hacerle una preguntita. ¿Qué usted cree que pasaría si la placa madre se daña? Yo puedo responder, profe. Sí, dígame, Viviana. Entonces, todo el equipo dejaría de funcionar. Exactamente. Por eso es que esta es la pieza más delicada e importante de la computadora. Tenemos en segundo lugar el procesador o CPU. También un segundito, vamos a ver la cámara para acá. Bien.
Eh, el procesador o CPU, en su nombre en inglés, es Central Processing Unit, o unidad central de procesamiento. Este básicamente es el cerebro de la computadora. Todo lo que hace una computadora pasa por aquí, como ustedes pueden ver en la imagen aquí a la derecha. El procesador, ese es el chip pequeñito que ven ahí. Encima lleva un disipador que parece un radiador. ¿Por qué? Bueno, porque el CPU trabaja a millones de operaciones por segundo y esto genera mucho calor. O sea, si no se enfría, se quema. Entonces, cuando ustedes abren muchos programas y la computadora se pone lenta, ¿qué está pasando? ¿Puedo responder yo, profe? Sí, puedes responder. Entonces el procesador va a estar saturado y trabajará al 100%. Exactamente. También un dato importante que hay que darle es que los procesadores no son todos iguales. Por ejemplo, el que se encuentra aquí en esta imagen es un procesador Intel, pero hay distintas marcas. También hay AMD, que son otra marca de procesadores. También hay diferentes generaciones como el i3, i5, i7, etc. La memoria RAM, o su nombre en inglés, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. ¿Qué hace? Esta es la memoria de trabajo temporal. Voy a usar una analogía para que lo entiendan bien. Ustedes imagínense que están estudiando. El disco duro en sí es como el librero donde se guardan todos los libros. La memoria RAM, en su parte, es como el escritorio donde se van a poner los libros que usted está usando ahora. O sea, si usted tiene un escritorio grande, puede tener muchos libros abiertos al mismo tiempo, claro está. Si tienen un escritorio pequeño, solo pueden trabajar con 1 o 2 libros. Lo mismo pasa en la computadora. Más RAM es igual a más programas abiertos sin que la computadora se ponga lenta. Un dato clave que hay que tener en cuenta es que cuando usted apaga la computadora, la memoria RAM se borra completamente. Por eso, si usted está escribiendo algo importante y se va la luz sin guardar, lo pierde todo. Entonces, déjenme hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos gigabytes de RAM tiene su celular o su computadora? Pues la mía tiene 16, profe. 16. Ah, pero usted está actualizado, Ramón. Y lo que pasa es que a veces los videojuegos y las cosas, para uno Ah, mire jugar, qué ¿usted ve? bien. Exactamente. Ahora El mismo. mío tiene 2 gigas, profe. Ah, no, Viviana, fue que actualizas en computadora entonces. Porque lo normal ahora mismo serían 8 GB de RAM. 16 sería ya ideal para lo que dice Ramón, para juegos o para hacer trabajos más Sí. forzosos, por así decirlo. Entonces, esa parte también es muy importante, el almacenamiento, disco duro y SSD. Aquí hay dos tecnologías. El disco duro, que sus siglas serían HDD, Hard Drive Disk. Este tiene discos mecánicos que giran como un tocadiscos antiguo. Este es más barato, ese que ven aquí en la parte izquierda es más barato, tiene más capacidad, pero es más lento y frágil. En su caso, el SSD, el que ven en la derecha, no tiene partes móviles. Es como una memoria USB más grande, claro, pero mucho más rápida, más resistente, pero también más caro. Entonces, déjeme dar un dato. Una computadora con un disco duro, de eso que ven aquí en la parte izquierda, tardaría 1 minuto o quizás 2 en encender. Pero la misma computadora con un disco sólido, Solid State Drive se llama en inglés, tardaría 10 segundos o en algunos casos incluso menos. Entonces, déjeme hacer una pregunta. Si usted va a armar una computadora, ¿cuál usted le pondría? ¿El disco duro o el disco de estado sólido? Depende, profe. Ajá. ¿Sabe por qué depende? Porque yo podría utilizar el SSD para sistema operativo y para almacenamiento podría utilizar el HDD. Exactamente, así es que se debería de hacer en realidad. O sea, si usted va a armar una computadora, en el disco sólido usted coloca el sistema operativo para que trabaje más rápido la computadora y el disco duro lo usaría solamente para almacenar información. Entonces, tenemos la fuente de alimentación o el Power Supply Unit. En este caso,
Este se encarga de convertir la corriente eléctrica de 110 voltios de la pared en los voltajes que necesita la computadora, que puede ser distinto, 12 voltios, 5 voltios, 3.3 voltios, etcétera. Entonces, miren todos esos cables que salen aquí. Cada uno va a un componente diferente. Puede ir a la placa madre, al procesador, a los discos duros, etcétera. Entonces, le voy a dar una advertencia, y es que nunca se les ocurra abrir una fuente de alimentación, ya que aunque este esté desconectado, los capacitores internos guardan alto voltaje y les puede provocar una descarga que puede ser peligrosa. ¿Cuántos watts necesita una fuente? Eso depende de los componentes. Una computadora básica con 400 watts está bien. Ahora, una computadora gamer necesita por lo menos 600 watts o más. La tarjeta gráfica. Este es el componente opcional, pero importante. La tarjeta gráfica se la conoce como GPU o Graphic Processing Unit. Muchas computadoras ya tienen la tarjeta gráfica integrada en el procesador. Esas son suficientes para usted poder navegar, ver videos, hacer trabajo de oficina sencillo. Pero si usted va a jugar un videojuego de alta calidad, o editar un video profesional o hacer un diseño 3D, ahí sí usted necesita una tarjeta gráfica dedicada. El tamaño de la tarjeta gráfica puede variar bastante. Aquí tenemos un ejemplo de una RTX 3090, bastante cara, por cierto, y así sucesivamente. Tenemos uno de los componentes en los que la gente le presta menos atención, y es el gabinete, el case. Esto es simple. Esta es la casa donde va todo. Todos los componentes van dentro del case o el gabinete. Este se encarga de proteger los componentes de polvo y los golpes. Tiene un ventilador para mantener todo fresco, organiza los cables para que no se vea un desastre, porque son muchos cables. Y en algunos casos también tiene diseño con luces LED y ventanas de vidrio. Hay diferentes tamaños, mini, mediano, una torre completa, como la que ven aquí. Eso ya depende de cuántos componentes usted necesita entrar en la computadora. Tenemos los periféricos básicos, que es el monitor donde usted puede ver todo, o sea, la interfaz visual, por así decirlo. El teclado, que para usted escribir texto, dar comandos, y el ratón, que se encarga de ayudarnos a navegar e interactuar con la computadora. Estos no van dentro del gabinete, pero sí son esenciales en la computadora. Sin monitor usted no ve nada, sin el teclado y ratón usted no puede interactuar con ella. Entonces, vamos a ver si aprendieron. Ahora viene la parte divertida de todo esto. Yo le voy a mostrar imágenes y usted me va a decir qué componente es. El que responda correctamente gana un punto de participación. Entonces, en este caso, en la primera imagen que ven aquí en el lado izquierdo, ¿qué componente de la computadora es ese? Un disco duro, profe. Es un disco, pero no es, ese no es el disco duro. Casi, casi, por ahí no va. Un disco duro SSD, profe. Exactamente, es un SSD. Acuérdense que el disco duro convencional es el grandote que tiene las partes móviles, por así decirlo, las que se mueven como un tocadiscos. En este caso, es un disco sólido, un SSD. En la segunda imagen, ¿qué es ese componente? ¿Cuál es? Memoria RAM, profe. La memoria RAM, exactamente, que es la que se encarga de ayudarnos en los procesos de la computadora para usted poder trabajar en uno o varios y que no se ponga lenta. Y por último, este componente, ¿cuál es? La tarjeta madre. La tarjeta madre, y es el componente más importante de todos. Exactamente. Acuérdense que aquí van conectados todos los demás componentes y este es como la parte esencial. Vladimir, profe, mi punto. Vladimir, le voy a anotar su punto aquí. A Jorge también, a Ramón también. Y ya todo el mundo ha participado aquí, en verdad. Pero bueno, vamos a la parte más importante de la clase. Para terminar la sesión ya, vamos a hacer un debate rápido, sencillo. La pregunta es, ¿cuál es el componente externo más influyente en la experiencia del usuario? Las opciones que tenemos aquí son monitor, teclado, mouse, case y fuente de alimentación. Yo voy a dividir la clase en 5 grupos y cada grupo defiende un componente bien sencillo. Bien, entonces el grupo 1 será el grupo de Viviana. Viviana le toca defender el monitor. El grupo 2 será el de Jorge, que va a defender el teclado. El grupo 3 será el de Ramón, que le toca defender el ratón o el mouse.
El grupo 4 será el de Henry, que va a defender el case, el gabinete. Y el grupo 5, el de Vladimir, que va a defender la fuente de alimentación. Bien, entonces, cuando ustedes quieran iniciar, lo pueden hacer. Yo, profe, Dele, Viviana. a Es mi grupo la le toca primera. lo que es el monitor. Ajá. Entonces, sin un monitor, pues no podemos hacer absolutamente nada. Ujú. Es imposible usar la computadora, como usted dijo ahorita. Además de que todos los demás componentes pueden estar perfectos, pero si no tienen una pantalla, entonces no vamos a poder ver nada. Por más potente que sea la computadora por dentro, sin monitor, pues no tiene utilidad. Exactamente, exactamente, Viviana. Y antes de yo dar mi opinión, ¿verdad? Voy a dejar que los demás participen porque esto es un debate. Entonces, el grupo 2, que es el de Jorge. Sí, profe. El grupo 2 que nos tocó lo que fue el teclado. Por ejemplo, un teclado incómodo causaría lo que es dolor en la muñeca y problemas de salud a largo plazo. Por ejemplo, los programadores pasan 8 horas al día escribiendo. Si es un teclado malo, puede desarrollar lo que es una enfermedad poco conocida que se llama síndrome del túnel carpiano, que es una lesión crónica muy dolorosa. Y la ergonomía del teclado afectaría lo que es directamente la salud del usuario. Exactamente, exactamente, Jorge. En el caso del grupo 3, le tocaría a Ramón, que fue el ratón o el mouse. Bien, sí. En el caso de nosotros que vamos a debatir, como decía la compañera anterior, decía que si ella defendieron el monitor y que aunque la computadora sea una supercomputadora, sin un monitor no hay visualización. Ujú, Entonces, nosotros diríamos que a pesar de que algunas lactos vienen ya con el ratón integrado, ujú, y una barrita aquí adelante que podía hacer la función del mouse, ujú. pero en una computadora que viene siendo ya de mesa, sin un mouse, ya sería un poquito tedioso para la selección de cualquier actividad que se vaya a hacer en la misma. Ujú. Entonces es muy importante el mouse para poder desarrollar todas las funciones ya tanto en el software Ujú. o en cualquier actividad que se pueda realizar. Exactamente, Ramón, muchas gracias. El grupo 4, que le toca a Henry, le tocó el case o el gabinete. Sí, profe, en nuestro grupo estuvimos debatiendo y llegamos a la conclusión de que un case o gabinete con mala ventilación puede causar un sobrecalentamiento y dañar todos los componentes internos. Porque recuerde, como usted dijo ahorita, debemos tener un gabinete de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Si tenemos muchos componentes y usamos un gabinete muy pequeño y con poca ventilación, puede causar daños a los componentes internos. Por ejemplo, el procesador, la tarjeta gráfica, que generan mucho calor. O sea, si el case no tiene buena ventilación, todos los componentes se recalientan, el sistema se vuelve inestable y a Ujú. largo plazo se queman. Esto es lo que Es- hace que protege la inversión completa. Exactamente. En último lugar, tenemos a Vladimir con el grupo 5, el cual le tocó la fuente de alimentación. Sí, es muy importante saber que la fuente de alimentación en todos los aparatos electrónicos y más importante en el computador es la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque con la fuente de alimentación es que le damos vida al monitor, al teclado, al mouse, al case y a todos los aparatos que funcionan dentro del computador. Cabe destacar que un computador, aunque tenga todas sus piezas sincronizadas, una buena conexión, una buena memoria y todos los aparatos pertinentes para trabajar, si no se le suministra energía, no va a encender. Entonces, Tiene razón. de mi parte, creo que la más importante es la fuente de alimentación. Exactamente, Vladimir. Como usted acaba de decir, en verdad fue un excelente debate. La verdad es que todos
son importantes todos los componentes, pero ya la respuesta real depende del uso, por así decirlo. Para un diseñador gráfico, el monitor es la clave. Para un programador, el teclado es fundamental. Para un gamer, el ratón hace la diferencia. Para un técnico, el case con buena ventilación protege la impresión. Entonces, ya eso depende del área de cada quien, por así decirlo. Depende del uso de cada quien. Con esto ya terminamos la clase. Ahora simplemente le voy a dar un breve resumen de todo lo que vimos el día de hoy. Los componentes de una computadora. Vimos que la placa madre es el centro de conexión, donde va todo conectado aquí. La RAM es simplemente la que se encarga de ayudarnos a que el computador se mueva más rápido y la que se encarga de la memoria temporal. Acuérdense del escritorio y el librero. El disco y el SSD, disco duro, se encargan de almacenar simplemente el almacenamiento permanente y también de guardar cosas como el sistema operativo. El CPU, simple y llanamente, es el cerebro de la computadora. Por aquí pasa todo. El GPU o tarjeta gráfica es el procesamiento gráfico. O sea, sin eso, usted puede estar un poquito limitado si ya realiza tareas más pesadas, por así decirlo, como editar un video o jugar un juego. El case se encarga de la protección y organización de la computadora, muy importante. Y los periféricos, como el teclado y el mouse, se encargan de la interacción con el usuario. Entonces, por último, pasamos al cierre de la clase. Pues bien, mis queridos estudiantes, hasta aquí ha sido la clase por el día de hoy y vamos a realizar en este momento una recapitulación, una retroalimentación de lo que hemos aprendido hoy. Decíamos que tenemos componentes por los cuales podemos ensamblar las computadoras. Tenemos componentes de hardware, que hay varios componentes que son útiles para poder interactuar y utilizar un computador. Decíamos que la placa base o tarjeta madre es la tarjeta o placa base donde se insertan todos los circuitos y periféricos que son necesarios para utilizar la computadora. Aquí se inserta lo que es el procesador, que decíamos que es el cerebro de la computadora. También tenemos lo que es la memoria RAM, que según ustedes también participaron, que la memoria RAM nos permitía almacenar información de forma temporal mientras utilizamos la computadora y que se apaga la computadora, se pierde la información automáticamente. Recuerden, como decíamos antes, que mientras más RAM tengas, más programas puedes abrir a la vez en la computadora. También teníamos el disco duro. En esta presentación estuvimos tratando sobre dos tipos de discos duros. Tenemos el disco duro estándar o clásico, por así decirlo, y luego el disco duro SSD. Ahora bien, ¿qué me da un resumen de lo que fue el disco duro estándar y el disco duro SSD? ¿Qué me dice una diferencia? Sí, Bueno, profe, que el disco duro estándar, o disco duro rígido, por así decirlo, es el disco más lento, porque los procesos que utiliza son procesos donde tiene que encargarse de mover las partes del mismo disco, lo cual lo hace más lento. Es más barato, sí, pero es más lento y más susceptible a daños, por así decirlo. En el otro caso, el SSD, como es una memoria USB, por así decirlo, un poquito más grande y no tiene partes que se mueven, dentro de él es más seguro, pero es más costoso. Ok, perfecto. Adicionalmente a eso, también estuvimos hablando sobre la fuente de alimentación, que recuerden que algunos dijeron que es una pieza muy importante, ya que de ella depende que pase el flujo de energía a través de todos los componentes de la computadora. También hablamos sobre la tarjeta gráfica, que en parte puede ser una parte que puede ser externa o interna. Realmente sabemos que la placa base o que tiene una cantidad X de memoria de tarjeta gráfica instalada y si queremos aumentar la experiencia en nuestra computadora podemos instalar una tarjeta gráfica adicional. También mencionamos lo que eran los periféricos básicos, entre ellos teníamos el monitor, el teclado, el mouse, etcétera, que dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos, podemos optar por monitores más grandes, más robustos, otro tipo de teclado que permitan la ergonomía, que no lastimen la muñeca, etcétera. Entonces, para yo evaluar el desempeño que ustedes han tenido en esta clase,
hemos utilizado lo que es la lista de cotejos. Este es el instrumento de evaluación utilizado. Aquí yo voy a evaluar cada una de sus participaciones y los conocimientos que ustedes han adquirido. Por ejemplo, en esta lista de cotejos vemos que voy a colocar el nombre de cada uno de ustedes de forma individual y tenemos los criterios de evaluación donde yo voy a marcar cada paso que ustedes han hecho. O sea, por ejemplo, si usted identificó la placa madre en el transcurso de la clase, bueno, le damos un punto. Si puedo identificar el procesador, le doy un punto, etcétera. De esta forma, yo puedo evaluar el desempeño y que la clase haya logrado el objetivo esperado. Y también quiero recordarles que de tarea, yo quiero que ustedes elijan un componente que a usted le haya gustado. Entonces usted va a elegir un componente que más le llame la atención, el que más le guste, y para la próxima clase va a ser una exposición y la evolución a través del tiempo. Bien, mis estimados estudiantes, hemos finalizado la clase de hoy. Muy exitosa, por cierto. Ustedes se destacaron el día de hoy haciendo sus exposiciones y siendo muy participativos. Hemos aprendido todo lo que tiene que ver con los componentes de una computadora y los felicito porque se desenvolvieron muy bien. Espero que para el proyecto final tienen que hacer su presentación, lo hagan así también. Recuerden también que tenemos una tarea para la próxima semana. Hemos visto lo importante que es aprender sobre los componentes de una computadora, ¿verdad? Para la educación técnico profesional. ¿Por qué ustedes creen que es importante? ¿Para qué los prepara? Yo, ¿Está Bueno, planteado? eh, Ok. la educación técnico profesional prepara al estudiante básicamente para el campo laboral. Exactamente, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, vamos a continuar preparándonos para esto, para lo que es el campo laboral. Este módulo nos ha equipado con las habilidades tangibles que nos permiten ir más allá de la teoría, como acaba de decir Vladimir, sino que nos transforma como una caja de componentes en una herramienta de trabajo funcional y optimizada para cada uno de los usuarios. Entonces, pueden ver ahí la plantilla de la planificación para esta semana y también recuerden cuál es el instrumento de evaluación. Tengo aquí anotado la participación de algunos que se ganaron un punto, así que van ganando. Nueva vez los felicito. Si tienen alguna pregunta sobre la tarea para la próxima semana y también sobre el proyecto final, este es el momento de hacerla. No, entonces eso es que todo está entendido, ¿verdad? Sí, profe. profe, todo está Excelente. claro. Sí, Todo profe. está claro, qué bueno. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que pasen feliz resto del día todos. Cuídense mucho. Cualquier duda que tengan, recuerden que pueden escribir por el grupo o privado, como ustedes prefieran. Sí, Perfecto. profe. Bien, tengan buenas. Buenas noches. Buenas noches, profe.